Solo por curiosidad, ¿alguna vez te has despertado después de soñar lo mismo una y otra vez? Un examen que nunca acabas, una caída infinita, una puerta que no se abre, historias que parecen no tener sentido, pero que tu cerebro insiste en proyectar. ¿Es solo un error del sistema o es una señal que estás ignorando? Hoy vamos a descubrir por qué soñamos lo mismo todos los días y lo que tu mente podría estar intentando decirte. Recuerda que ya existe un vídeo en el canal sobre por qué soñamos, lo tienes por aquí arriba y en la descripción. Lo que sabe la ciencia. Los científicos estiman que entre el 60 y el 75% de las personas han tenido sueños repetitivos en algún momento de su vida. Y lo curioso es que esos sueños suelen ser mucho más intensos y fáciles de recordar que los normales. ¿Pero por qué pasa esto? La ciencia tiene varias respuestas. Algunos estudios apuntan a la ansiedad. Cuando algo nos preocupa, nuestra mente lo recrea una y otra vez como si intentara resolverlo. Otros investigadores hablan de traumas no resueltos que regresan disfrazados de sueños recurrentes, y hay quienes creen que los sueños repetitivos son una forma de aprendizaje emocional, como si tu cerebro dijera: aún no has procesado esto, vuelve a intentarlo. La diferencia con un sueño cualquiera es que estos no se olvidan tan fácil, te acompañan al despertar, te hacen pensar y a veces hasta cambian cómo te comportas en la vida real. Y aquí hay un detalle interesante: así como vimos en este vídeo, tu mente nunca te muestra todo lo que pasa a tu alrededor, filtra, selecciona y hasta inventa. Con los sueños ocurre algo parecido. Si se repiten, no es casualidad, es tu cerebro insistiendo en que mires una parte de ti mismo que normalmente ignoras. Los sueños, la amígdala y el hipocampo. Los científicos han descubierto que durante los sueños repetitivos las zonas del cerebro que se activan son muy parecidas a las de un trauma: el hipocampo, encargado de recuerdos, y la amígdala, que procesa el miedo y la ansiedad. En otras palabras, cuando sueñas lo mismo cada día, tu cerebro está intentando procesar una emoción que no consigues enfrentar despierto. Un ejemplo: alguien con estrés laboral sueña una y otra vez que pierde un tren. El tren no importa, en este caso el sentimiento de perderlo es la clave. Pero claro, no podemos hablar de sueños repetitivos sin mencionar a Freud. Para él eran la manifestación de deseos reprimidos que buscaban una salida simbólica. Pero Carl Jung, su alumno más rebelde, veía algo más. Decía que los sueños repetitivos eran expresiones de arquetipos universales, símbolos que todos compartimos, como casas, caminos, persecuciones, escenas que no son tuyas ni mías, sino de la humanidad entera. Hoy la psicología moderna lo explica de manera más práctica. Los sueños repetitivos son una alerta interna, algo que tu mente no ha resuelto en la vigilia y que vuelve a presentarse hasta que lo atiendas. Los ejemplos aquí son claros: soñar que pierdes un examen es miedo a no estar preparado, perder un tren es temor a perder oportunidades, ser perseguido es ansiedad, presión o estrés acumulado. Lo que importa es lo que simboliza: perder oportunidades, sentir que no llegas a tiempo, miedo a fracasar. Y ojo, las personas con ansiedad crónica reportan sueños repetitivos el doble de veces que el resto. Es como si tu subconsciente dijera: o resuelves esto o no te dejo en paz. Todo esto convierte al sueño repetitivo en una especie de espejo, no literalmente, sino de tus emociones más profundas. Y aquí la conexión es curiosa: al igual que el misterio de Roanoke, donde una palabra en un poste era la única pista de 117 personas desaparecidas, tus sueños repetidos también funcionan como esa pista grabada en tu mente. No tienes todo el mensaje, pero sabes que algo importante se oculta ahí. Casos reales. Hay casos documentados de personas que repitieron el mismo sueño durante semanas hasta que se dieron cuenta de lo que significaba. Por ejemplo, un hombre soñaba cada noche que sus dientes se caían. Su psicólogo le explicó que no tenía nada que ver con la dentadura, sino con su miedo a envejecer y perder control sobre su vida. Tras aceptar esa idea y trabajar en ella, el sueño desapareció. Lo mismo ocurre con quienes sueñan constantemente que les persiguen. No siempre significa miedo físico, puede significar querer evitar una decisión, huir de una persona o incluso de ti mismo. Y lo más inquietante es esto: muchos sueños repetitivos desaparecen en cuanto resolvemos el conflicto en la vida real, como si el cerebro dijera: vale, ya lo entendiste, ahora puedo dejarte descansar. Teorías culturales.
Pero no todas las culturas ven los sueños repetitivos igual. Para los egipcios, un sueño repetido era la voz de los dioses insistiendo en un mensaje. En pueblos indígenas de Norteamérica se creía que eran los espíritus guía, repitiendo una lección hasta que la comprendieras. Y en la psicología moderna, aunque muchos descartan lo místico, coinciden en algo. Si tu mente insiste tanto en un mismo escenario, es porque es demasiado importante como para ignorarlo. Es tu cerebro lanzando la misma señal de emergencia cada noche. ¿Debes preocuparte? No todos los sueños repetitivos son negativos. Algunas personas sueñan constantemente que vuelan y lo interpretan como sensación de libertad o de control. Pero si tu sueño es angustiante, si se repite durante semanas o incluso meses, puede ser un síntoma de ansiedad, estrés o incluso de un trauma más profundo. Por eso, muchos terapeutas recomiendan algo muy sencillo: escribir un diario de sueños, anotar cada detalle nada más despertar. Esa práctica por sí sola puede reducir la frecuencia de los sueños repetitivos, porque el cerebro entiende que ya estás procesando el mensaje de forma consciente, y no es magia, es neurociencia. Tal vez tu mente no repite un sueño porque esté rota, tal vez lo hace porque tiene algo que decirte, y hasta que no lo escuches no te dejará tranquilo. La pregunta es, ¿lo vas a seguir ignorando? Déjame en los comentarios si alguna vez has tenido un sueño repetitivo y qué crees que significaba. Suscríbete, dale a like y hasta entonces, mantente curioso.